En este segundo video de la sesión 5 hablaremos sobre los mecanismos intrínsecos de control de flujo sanguíneo renal, específicamente sobre el mecanismo de autorregulación hemodinámica. En sus clases de fisiología cardiovascular, es muy probable que hayan tocado el tópico del tono vascular en reposo o tono basal de las arteriolas. Bueno, hemos dicho que el riñón es un órgano que recibe un flujo sanguíneo muy por arriba de sus necesidades metabólicas, prácticamente el 20% del gasto cardíaco, y eso en principio es explicado porque la resistencia vascular renal tiende a ser baja. Y eso está dado fundamentalmente por el tono vascular de reposo o tono basal de las arteriolas. En este diagrama estoy representando los diámetros que tendría una arteriola totalmente dilatada en este extremo versus el diámetro que tendría una arteriola que estuviera sometida a una actividad nerviosa simpática máxima. En general, aquí como ustedes pueden ver hay una serie de circulaciones, pero voy en principio a comparar la circulación renal contra la circulación cutánea o la circulación en la piel. Si contrastamos estas dos circulaciones, observaremos que el tono vascular de reposo del riñón en principio es un tono vascular de reposo bajo, es decir, estar relativamente dilatado, lo cual explica el por qué el flujo sanguíneo renal es alto. Y ese tono vascular de reposo se da porque este tono está dado por un tono neurogénico bajo, además de que la musculatura lisa de la vasculatura renal tiene un tono miogénico también bajo. De suerte entonces que está bastante vasodilatado en condiciones basales y por lo tanto la posibilidad de que se vasodilate cuando se requiera vasodilatación pues es realmente muy escasa su posibilidad de vasodilatar, y eso se ve en esta figura en donde hacia la parte superior tenemos la vasodilatación relativa y hacia la parte inferior la vasoconstricción relativa, y vemos que el riñón es un órgano que cuando se vasodilata muy poco con respecto a lo que sucede con otros órganos. Específicamente podemos ver el caso de la piel. En el caso de la piel, este se puede vasodilatar mucho más cuando así sucede, básicamente porque el tono vascular de reposo es mucho más alto en el caso de la piel que en el caso de la circulación renal. Pero por otro lado, este estado de cosas en la circulación renal hace que cuando la circulación renal está sometida a influencia vasoconstrictora, tiene la potencialidad de vasoconstreñirse en forma importante y por lo tanto de reducir el flujo sanguíneo renal de manera muy importante, tan importante que puede llegar a ser cero. Bien. El flujo sanguíneo renal no se maneja solo en la vida, sino que está sometido a procesos de control. Y en ese sentido tenemos procesos de control intrínsecos, de los cuales el primero y quizás más importante es lo que se conoce como la autorregulación hemodinámica. De hecho, el que tenga esta autorregulación hemodinámica hace esta circulación una circulación activa. Y en estos mecanismos de autorregulación hemodinámica participan básicamente dos tipos de mecanismo: el mecanismo miogénico, que actúa en milisegundos. Segundo, el mecanismo realimentario tubuloglomerular de mácula densa, que es descrito por este acrónimo, MRTGMD, que opera en segundos. Luego tenemos un segundo elemento de control hemodinámico, que es el control por el conducto conector, a través de un mecanismo que se llama mecanismo realimentario túbulo glomerular de conducto conector, que también opera
cuestiones de segundo. Luego tenemos un sistema importante intrarrenal que produce prostaglandinas, fundamentalmente vasodilatadoras, PGI2 o prostaciclina, y PGE2 alfa, que también resulta ser vasodilatadora. Tenemos otros sistemas intrarrenales, como son el de cininas intrarrenales, que producen vasodilatación de manera indirecta. Uno que ha estado tomando relevancia cada vez más en entender cómo opera la circulación renal, fundamentalmente a nivel de la médula, que es óxido nítrico. Luego la adenosina, que en principio tiene un efecto vasoconstrictor a nivel de la arteriola aferente a través de interactuar con el receptor A1. Sin embargo, produce vasodilatación eferente, y esto es a través de interactuar con el receptor A2. A nivel de la médula, la adenosina, por ejemplo, produce vasodilatación nuevamente por interactuar con el receptor A2. Otro elemento intrarrenal es la endotelina, que es una sustancia producida localmente y que tiene efecto vasoconstrictor. Y finalmente otro sistema intrínseco local es el sistema renina-angiotensina local, que también tiene efecto vasoconstrictor. Hemos planteado que la circulación renal es una circulación de tipo activa, en contraste a las circulaciones pasivas, porque muestra este fenómeno de autorregulación hemodinámico, que en principio lo que establece este fenómeno de autorregulación hemodinámico es que dentro de cierto rango de presión, el flujo sanguíneo renal no cambia exactamente en la misma proporción, o en la misma proporción en la que cambia la presión. Este tipo de fenómenos intrínsecos, fundamentalmente ustedes han ya estudiado que se presentan en cerebro, en corazón, en riñón, el músculo en reposo y en la arteria hepática. Bien. Para el caso específico del riñón, en este eje de coordenadas en el que las abscisas tengo presión arterial media y en las ordenadas tengo flujo plasmático, o podría ser flujo sanguíneo, cualquiera de esos dos elementos, lo que observamos en principio es que esta curva de autorregulación tiene varios aspectos que destacar. Número uno es que a presiones por ahí de los 20 o 30 milímetros de mercurio, el flujo renal es prácticamente cero. Este valor, que se conoce como presión crítica de cierre, es un término no muy feliz porque da la impresión de que a 30 milímetros de mercurio la circulación renal está cerrada, y la realidad es que no está cerrada. Este valor de presión crítica de cierre es la presión necesaria para poder deformar a la sangre y hacerla circular. No es que esté cerrado, sino que para poder vencer la viscosidad de la sangre se necesita una cierta magnitud de presión arterial. El otro aspecto aquí es que cuando uno aumenta a partir de este valor la presión arterial, ve uno que aumenta proporcionalmente el flujo sanguíneo o el flujo plasmático. Pero entrando en el rango de autorregulación, que en el caso del humano va entre 80 y 180 milímetros de mercurio, ahora el incremento de presión no se ve reflejado con un incremento proporcional en flujo. Y una vez que sobrepasa los 180 milímetros de mercurio, ahora de nuevo la presión y el flujo incrementan de manera proporcional. Este es un mecanismo intrínseco porque no requiere de nervios, no requiere de hormonas, y cabe decir que esta autorregulación hemodinámica pues no es perfecta. Si fuera perfecta, entonces lo que esperaría uno como respuesta sería lo que está observándose aquí en esta línea amarilla. Es decir, que si fuera perfecta la autorregulación, el incremento en presión no produciría absolutamente ningún cambio
en flujo. El fenómeno de autorregulación hemodinámica no solamente se observa para flujo, sino también se observa para filtración glomerular, aproximadamente en el mismo rango, pero que hay que destacar que las mesetas de estas dos variables, uno anda en el orden de unos 600 mililitros por minuto, como ya lo hemos descrito con anterioridad, mientras que la meseta del rango de autorregulación para filtración glomerular anda en el orden de 120 mililitros por minuto. Bien, procedamos ahora entonces a plantear dos escenarios en el cual ahora sí retomamos nuestro modelo de riñón, en el cual la resistencia eferente es mayor que la resistencia aferente, y vamos a plantear como condiciones iniciales el que este riñón está siendo perfundido a 100 milímetros de mercurio. Y esta flecha roja representa la magnitud del flujo. Y para esta presión y con este flujo, y bajo estas resistencias, la presión hidrostática en el capilar glomerular es del orden de 35 milímetros de mercurio, y como veremos en sesiones subsecuentes, la presión hidrostática en el capilar glomerular es el determinante número 1 de la filtración glomerular, que está aquí representado por esta flecha azul. Bien, el primer escenario es ¿qué sucede si aumento primariamente la resistencia aferente? Bueno, pues si yo aumento primariamente la resistencia aferente, como ya lo vimos en diapositivas previas, en este caso en principio, y dado que el riñón es una circulación, o la circulación renal es una circulación en paralelo, este aumento en resistencia en principio no modifica la presión arterial media. Sin embargo, este aumento en resistencia hace que se reduzca el flujo sanguíneo renal, y dada esa circunstancia, entonces la presión hidrostática en el capilar glomerular cae, y a consecuencia de ello caerá la filtración glomerular. Cabe insistir que aquí el evento primario es un aumento en la resistencia aferente. En el segundo escenario, partiendo exactamente de la misma condición basal que teníamos en el escenario A, ahora lo que vamos a hacer es aumentar mecánicamente la presión de perfusión. Y vamos a aumentarla de 100 a 150 milímetros de mercurio. ¿Cómo logro esto? Pues una posibilidad es ir a poner una pinza por debajo de las arterias renales, de la emergencia de las arterias renales, de manera que yo aumento la presión de perfusión renal súbitamente de 100 a 150 milímetros de mercurio. ¿Y qué es lo que observo? Lo que observo en principio es que el flujo sanguíneo renal aumenta, y a consecuencia de este aumento, entonces la presión hidrostática en el capilar glomerular aumenta, y a consecuencia de ello aumenta la filtración glomerular. Sin embargo, en cuestión de fracciones de segundo, observo que a consecuencia de haber aumentado la presión arterial por medios mecánicos, la circulación renal muestra una respuesta que consiste en aumentar la resistencia aferente. De manera que, en principio, este aumento de resistencia aferente, de nuevo, no cambia esta presión, pero lo que hace es que el flujo sanguíneo renal caiga. Y esta disminución en flujo sanguíneo renal, bajo esta resistencia, hace que la presión en el capilar glomerular ahora caiga a 65 milímetros de mercurio, con lo cual la filtración glomerular tiende a disminuir. Bien, la respuesta no solamente se da a nivel de la arteriola aferente, sino que existe otra respuesta que consiste en que la arteriola eferente muestra un fenómeno opuesto a lo que sucede en la arteriola aferente. En este caso, la resistencia eferente muestra vasodilatación. El propósito de esta respuesta en la arteriola eferente es básicamente el poder restablecer la presión en el capilar glomerular a valores muy próximos
a los que se tenía en condiciones control, de manera de que la filtración glomerular tienda a restituirse. Insisto, el cambio primario en este escenario B fue el aumento de presión arterial media. Así las cosas, entonces, si en nuestro diagrama o en nuestros ejes de coordenadas en las que tenemos flujo sanguíneo renal en las ordenadas y presión arterial media en las abscisas, podríamos ver que esta línea punteada representaría el comportamiento vascular del riñón si fuera una circulación pasiva. Ya sabemos que no es una circulación pasiva. Sin embargo, partiendo de este punto inicial A, en el que tengo una presión de 100 milímetros de mercurio y una presión capilar glomerular de 35 con un nivel de filtración X, entonces cuando yo aumento primariamente la presión arterial, lo que observo es que en principio aumenta el flujo. Aquí lo estamos viendo y esto se observa en esta gráfica. De manera que fracciones de segundo después, lo que se observa es que la resistencia arterial aferente tiende a aumentar, con lo cual el flujo sanguíneo tiende a restituirse a su valor normal. Sin embargo, no lo logra y queda discretamente por arriba del valor previo que tenía. Este fenómeno de aquí que estamos describiendo habla del mecanismo por el que se da la autorregulación hemodinámica renal cuando yo aumento la presión arterial, y es claro que la respuesta autorregulatoria consiste en un aumento en la resistencia aferente. Si hiciéramos o trabajáramos este mismo esquema en sentido de que bajáramos la presión arterial, veríamos que lo contrario también es cierto. En este diagrama no está representado la fase D, porque en esencia la fase D en principio tiene como propósito contribuir a la autorregulación de la filtración glomerular, y aquí lo que estamos manejando es flujo sanguíneo renal.